Amén. Bien. Ok. Bien, vamos a Santiago 5. Es cortico el mensaje de los martes. El tema de hoy es débiles pero poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Débiles pero poderosos. Yo conozco a alguien que con dificultad puede romper una servilleta. Con dificultad puede partir un cartón. Usted le da un cartón para partir y el cartón está entero y la persona se parte. Usted le da una servilleta y con dificultad la puede romper. Pero usted la pone a orar y es poderoso. Usted la pone a ministrar y es poderoso. Conozco gente así. Amén. Y conmigo somos débiles, pero no somos inútiles. Somos débiles y en la mano de Dios poderosos. Ya conmigo, poderosos. Amén. 2 versos y nos levantamos, oramos por el país, oramos por la familia y cada uno a su casa. 5:17, lo tenemos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Está hablando Santiago. Semejantes a las nuestras. O sea que Santiago era otro con pasiones. ¿Amén? Era otro discípulo del Señor, otro apóstol del Señor, otro seguidor del Señor, otro ministro del Señor, servidor del Señor, como usted lo quiera llamar, pero sujeto a pasiones. Porque Santiago se incluye a esto. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, no hay hombre en la Biblia que no haya tenido que lidiar con sus pasiones. Si usted me encuentra uno, aparte de Jesús, diríamos que estamos requete mal. Pero usted va a encontrar a todos estos hombres, profetas, sacerdotes, ministros del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo, que eran hombres sujetos a pasiones. Cuando hablo pasiones, no solamente me refiero a tentaciones, no me refiero únicamente a pecados. Pasiones habla de nuestra humanidad, de que somos frágiles, somos débiles. Pasiones de que a todos en algún momento les llega el miedo, que a todos en algún momento les llega el afán, que a todos en algún momento la fe, como prediqué la semana pasada, a veces está por el piso. Son pasiones, son nuestras debilidades, son nuestra humanidad. Podremos estar muy ungidos de Dios. El Espíritu de Dios puede caer sobre nosotros ahora, derramar su poder, derramar su fuego. Nosotros hablar en nuevas lenguas, hasta en otros idiomas, pero seguimos siendo humanos. Seguimos estando sujetos a pasiones, a debilidades. Dile que a tuyo, tú no eres diferente a mí y yo tampoco soy diferente a ti. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muchas veces no somos efectivos en la oración porque a veces la hacemos desde la perspectiva equivocada o con la mirada puesto donde no debe estar puesta. Muchas veces creemos que Dios no responde porque tal vez me comporté mal la semana, que Dios no me responde o Dios me bendice o no me habla o no me muestra esto por lo que aconteció hace 3 semanas. Hace 3 semanas no vine a la iglesia, entonces todo el mal que vivo ha de ser por eso. Y empezamos en nuestra mente a jugar sucio para nuestra vida, para que nuestra oración, nuestra fe sea detenida, sea confundida y pierda su esencia, que debe ser una oración hecha de fe. Cuando la Biblia me habla de este Elías, que usted lee en Primera de Reyes, la historia de él, un gran profeta, hombre que dije el viernes, traía fuego del cielo, que le voló la cabeza a 850 falsos profetas, confrontó a Acab, confrontó a Jezabel, volvió el pueblo a Dios, destruyó los Baales, edificó un altar. Si usted lee Primera Reyes, era un hombre poderoso en fe,
poderoso en obras, poderoso en profecía. Usted ve en Primera Reyes un hombre valiente, un hombre determinado, un hombre insistente. Pero usted ve que Santiago le dice, sí, pero era hombre. Podía ser muy poderoso, pero era hombre. Podría ser muy ungido, pero era hombre. Podía ser muy profeta, pero era hombre y con pasiones todavía. Amén. Esto nos libra a nosotros de caer en una falsa piedad, de aparentar espiritualidad, de aparentar una falsa santidad cuando realmente somos débiles, realmente somos frágiles. Si alguien muestra algún grado de santidad, si alguien muestra un grado de unción, si alguien muestra un grado de autoridad, es por la gracia de Dios, pero por nosotros mismos no es por la gracia de Dios. Amén. O sea, no hay hombre que pueda ungirse a sí mismo. No hay hombre que pueda santificarse por sí mismo. No, necesitamos a Dios en todo. No solamente para ir al cielo, necesitamos a Dios para caminar en santidad. Necesitamos a Dios para caminar en justicia. Necesitamos a Dios para caminar en bendición. Necesitamos a Dios para caminar en amor. Necesitamos a Dios para lidiar con nuestros hermanos, para ser esposo, para ser padre, para ser hijo, para ser familia. Elías era un hombre sujeto a pasiones, lleno de debilidades, tentado a causa de su humanidad. Y Elías nos muestra que era un hombre que le invadió el miedo. Diga conmigo, miedo. Te conoce la historia, la conté el viernes. Después de haber hecho tanto para Dios, fue a esconderse en una cueva porque lo que dijo Jezabel lo intimidó. Jezabel lo amenazó de muerte y Elías corrió, huyó y se fue a esconder. Amén. Amén. Tal vez usted recibió un panfleto de amenaza que si usted no paga la vacuna le va a poner una bomba y usted no huyó. La peleó orando, pero Elías salió corriendo. Le llegó el miedo. Amén. Lo amenazaron de muerte. Le dijeron, donde yo te vea yo te mato. Elías dijo, patita, ¿para qué te tengo? Salgo de aquí corriendo. Fue a esconderse debajo de un enebro. Y Dios se le aparece, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? No, es que me van a matar. Regresa, que hay mucho que hacer. Vemos a un hombre, y esto quiero aprender y resaltar de esto. Vemos a un hombre que no permitió que su humanidad anule sus oraciones hechas con fe. Usted tiene que diferenciar y hacer una gran diferencia al momento de orar entre quién es usted y quién es Dios. Donde su oración no puede nacer de quién es usted, sino que su oración debe de nacer de quién es Dios para usted. Muchas veces hacemos oraciones que nacen de mí mismo, dependiendo como yo estoy, creo que será efectivo en la oración. Bueno, he venido consecutivamente un mes a la iglesia de estar poderoso en oración. Entonces, si empezamos a faltar y a ausentarnos, algo empieza a decirnos adentro, no estás tan bien. Entonces nuestra oración empieza a mermar. Entonces, intrínsecamente hemos creído que la oración más poderosa que un creyente puede hacer es si aquel creyente se ha portado bien una semana, si ha actuado correctamente todo un mes. Entonces el creyente que no se ha portado bien o que no ha actuado bien, la oración de él no será eficaz. Eso es pura mentira. Diga conmigo, pura religión. Diga conmigo, pura religión. ¿Se acuerda que Jesús nos muestra un escenario donde él estaba en un templo y dice que a ese templo habían llegado dos hombres, ¿no es cierto? Dos hombres. El fariseo era el prototipo de aquel hombre que supuestamente no pecaba. El prototipo de aquel hombre que ayunaba. El prototipo de aquel hombre que oraba, que daba todos sus diezmos, que ayunaba, que no era esto y no era otro. Pero también llegó un hombre que era el pecador, que se equivocó, que falló, que era un cobrador de impuestos, un adúltero, un fornicario. Y los dos se presentaron ante Dios. Uno eleva una oración basado en él. El fariseo eleva una oración basada en él. Gracias, Señor, porque no soy como este,
No soy como el publicano, no soy un adúltero, no soy un fornicario, no soy un brujo, no soy un mentiroso. Yo ayuno, Señor, todos los días. Yo traigo diezmo de todo. Yo soy bueno y gracias, Señor. El hombre pasó en la oración exaltándose a sí mismo. Amén. Amén. Pero el otro fue todo lo contrario. Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Él no vino con las ínfulas de exaltarse o de presentarse ante Dios como que tuviera algún atributo bueno y que de acuerdo a ese atributo bueno Dios tenía que responder como lo pensaba el fariseo. Este hombre se acercó reconociendo su realidad. Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí porque soy un pecador. He fallado, me he equivocado, he pecado. Uno se acercó con su autojusticia creyendo que su oración sería más eficaz. Otro se acercó en humildad reconociendo que Dios podía proveer de misericordia. El fariseo creía que no merecía o no necesitaba misericordia porque su estilo de vida no era para recibir misericordia, pero el otro creía que necesitaba misericordia. Al final Jesús dijo: ¿quién salió justificado? No salió justificado el de mejor conducta. No salió justificado el que se portó bien. No salió justificado el que ayuna más que el otro. No salió justificado el que hace más vigilia. No salió justificado el que ora más. No salió justificado el que diezma más. Eso no es justicia. Jesús le dijo: él no salió justificado. El que salió justificado es aquel que se vistió de la gracia de Dios. Porque la misericordia cayó sobre el publicano. La gracia cayó sobre el publicano. Orar 3 horas diariamente no nos hace santos. Amén. Ayunar, vigilar, cumplir con todos los mandatos de Dios, traer nuestro diezmo no nos justifica, no nos hace santos. Es la gracia de Dios y la misericordia de Dios la que nos justifica y la que nos santifica. Entonces, como me ha santificado, me ha justificado, su gracia se ha derramado sobre mí, entonces mi oración es el resultado de eso. Mi oración es el resultado de que Él me salvó. Mi devoción es el resultado de que Él me desalvó. O sea, yo no soy devoto, o soy piadoso, o oro porque quiero ser salvo o porque quiero la gracia de Dios, sino porque la gracia de Dios ha caído sobre mí. Por eso oro, por eso leo la palabra, por eso le adoro, por eso le sirvo, por eso le amo, por eso cumplo con sus mandamientos, por eso traigo mi diezmo, porque lo que hago es el resultado de lo que Él hizo primero. Entonces yo debo de acercarme incluso que si oro es gracias a Él. Es un resultado. Amén. Vemos a un hombre que no permitió que su humanidad anule sus oraciones con fe. Todos aquí somos débiles. Todos aquí enfrentamos tentaciones. Somos objeto de tentación. Satanás tienta. Satanás golpea, Satanás invade muchas veces nuestra mente. Todos somos objetos. Todos somos objetos de malos pensamientos. Todos somos objetos de malas intenciones en el corazón. Pero lo que veo en Elías es que no permitió que su humanidad anule sus oraciones hechas con fe. Nos muestra la Biblia y Santiago que Elías no permitió que sus pasiones fuera un impedimento para ver a Dios obrar sobrenaturalmente. ¿Queremos ver obrar a Dios sobrenaturalmente? Yo quiero ver obrar a Dios sobrenaturalmente sobre mi vida. Entonces mi oración y su oración debe ser hecha con fe y no base a mis actividades o mis actitudes o mis buenas conductas, sino en el Señor. Mi oración debe estar anclada en el Señor, en su poder y en lo que Él puede hacer. Él puede librarme. Él puede perdonarme, Él puede santificarme, Él puede limpiarme, también puede bendecirme, puede sanarme, puede restaurarme. Y su respuesta no está condicionada a mi conducta, su respuesta está condicionada primeramente a su gracia, a su amor y segundo a la fe de nosotros. A la fe de nosotros. ¿Me entiende? Le explico rápidamente.
Antes de Jesús decir, tu fe te ha salvado, antes de todos los escenarios que usted haya leído, los ejemplos, las parábolas y los acontecimientos de milagro, antes que Jesús dijera, tu fe te ha salvado, diga conmigo, primero obró el amor. Pongamos un ejemplo, que aquel cojo, ciego, endemoniado se haya sido libre, la mujer de 5 maridos haya sido restaurada. No es el resultado 100% de su fe, sino que es el resultado de su amor y de su fe. ¿Por qué? Porque antes que ocurrieran todos los milagros y antes que Jesús le dijera a todo mundo, tu fe te ha salvado, primero se dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que esos cojos no se hubiesen puesto de pie, el ciego no hubiese visto, el endemoniado no hubiese sido liberado si primeramente el Padre no amaba al mundo. Entonces, como el Padre ama al mundo y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ahora sí, como ama Dios al mundo, como ama a la humanidad, ese amor se encuentra con alguien con fe, es sanado. Ese amor se encuentra con alguien que cree, es liberado. Pero primero es el amor. O sea, tú debes tener la seguridad que todo lo que Dios haga en tu vida es el resultado de su amor. Ese amor debe de acrecentar tu fe, de saber de que Dios te va a sanar porque te ama, de que Dios va a bendecirte porque te ama, de que Dios va a salvar tu casa porque te ama, Dios va a restaurarte porque te ama, Dios va a levantarte porque te ama. Nunca va a haber en operación o en esta fórmula, no va a haber que el cielo vino a la tierra, que Jesús vino a la tierra porque habían buenos hombres sobre el planeta. No habían buenos hombres, habían malos, todavía los hay. Pero Jesús vino no como respuesta de la oración de un pueblo, aunque un pueblo lo esperaba. Jesús vino como respuesta a lo que Dios dijo en el Edén. Nacerá uno que te aplastará la cabeza. Nadie había orado por la venida de Jesús. Ningún profeta había profetizado la venida del Mesías, pero Dios lo anunció. Así que si Jesús vino a la tierra, no fue el resultado de los profetas, no fue el resultado de la oración de un pueblo de Israel, no fue el resultado de la oración de un Abraham, de un Jacob, fue el resultado de que Dios lo dijo, uno va a venir y te va a destruir Satanás. Así que si la venida de Jesús vino como resultado del amor del Padre, de traer liberación, sanidad y restauración a todo lo que el diablo ha dañado, entonces todo lo bueno, todo lo grandioso es el resultado de su amor. Diga conmigo, Él me ama. Pablo lo entendió. Pablo dijo, nada nos puede separar de su amor. Cuando entendamos esto y comprendemos que Dios me ama, no tendré duda de sus milagros. No tendré duda de que Dios no me puede bendecir, de que Dios no me puede sacar de esta, que Dios no me puede levantar, de que Dios no me puede restaurar. No habrá duda porque estoy convencido de que Dios me ama. De tal manera amó Dios al mundo. Juan nos dijo, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Diga conmigo, Él me ama. ¿Tú estás seguro y convencido que Él te ama? Entonces mira el que está lo tuyo. ¿Por qué caminas como que Dios no te amara? Él me ama. Dígalo, Él me ama. Me lo mostró con amor eterno. No me lo gané. No es una respuesta a mi conducta, no es una recompensa, es su amor, puro amor. Entonces cuando yo entiendo que Él me ama, mi fe debe de crecer. Mi fe debe de crecer. Amén. Por eso Satanás engaña la mente del creyente. Dios va a hacer esto, esto y lo otro, siempre y cuando te portes bien. Si tú haces esto, esto y lo otro, esto va a ocurrir. No, Dios te ama y lo va a hacer. Seas bueno o seas malo. Si oras creyendo, si oras con fe, lo va a hacer. Él no hace salir el sol sobre buenos y malos. No hace llover sobre buenos y malos. Él no le da la oportunidad de vivir a los malos también. Ese es Dios, bueno. Dios es bueno. Dios es un Dios de amor. No es que sobre mi casa llueve y sobre la suya no. Y solo donde llueve están los buenos y donde no llueve están los malos.
Imagínate qué clima para loco, ¿no? ¿Qué clima para loco? O sea, si aquí está parado un bueno en 1 metro cuadrado, solo en este metro cuadrado llueve, porque el de allá está el malo. Ahí no va a llover. O sea, imagínense el clima. No veríamos el resplandor del hermoso sol, sino veríamos rayos de sol sobre los buenos y sobre los malos sombra. Elías no permitió que su humanidad y sus pasiones impidieran ver a Dios obrar. Al momento de orar Elías, su mirada estaba puesta en Dios y no en Elías. El cielo se abrió y cayó fuego porque Elías creyó. El cielo se abrió y llovió porque Elías creyó, porque la Biblia declara que él estaba sujeto a pasiones. El cielo no se abrió por lo que era Elías, el cielo se abrió por lo que creía Elías. Lo que ocurrirá en tu vida no es el resultado de lo que eres, sino de lo que crees. Lo que eres nunca va a activar lo sobrenatural sobre tu vida. Lo que crees activará siempre lo sobrenatural sobre tu vida. No es tu conducta. Amén. No es tu conducta. Tu conducta no va a activar lo sobrenatural. La fe va a activar lo sobrenatural. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede proveer sobrenaturalmente? ¿Que saldrás de las deudas sobrenaturalmente? ¿Que Dios va a suplir sobrenaturalmente? ¿Que Dios va a tocar tu familia sobrenaturalmente? Necesitas creerlo. Debes de creerlo. Dile que a tuyo, debes de creerlo. Dios se le apareció a Saulo sobrenaturalmente y Saulo no oró por eso. Fue la expresión de Dios. Pero no termina ahí ese verso. Avancemos. Y oró fervientemente. Diga conmigo, oró fervientemente. Esto muestra que Elías fue constante en la oración. Elías estaba lleno de fe. Elías estaba lleno de pasión. En otra traducción dice que era intención, o sea, tenía una intención tan fuerte, una insistencia tan fuerte. Oraba fervientemente porque oraba confiando en el Señor. Dios le habló a él que iba a llover, y como Dios le habló a él, él lo creyó y lo oró. ¿Me entiende? Si aprendiéramos de esto, orar lo que Dios me habla, orarlo fervientemente, porque esa fue la seguridad de Elías. Dios me habló a mí, Dios escribió en mi corazón que llovería, entonces oraré por lluvia. Y no voy a dejar de orar hasta que llueva, porque Dios me habló. Voy a orar con fervor. ¿Qué es fervor? Insistencia, consistencia, persistencia, día y noche, orando en lo que Dios puso en mi corazón. Pregunta que te hago, iglesia: ¿qué Dios ha escrito en tu corazón? Y lo que Dios ha escrito en tu corazón, ¿lo has convertido en oración? Por eso es importante, iglesia, porque sus oraciones deben de tener sustancia. Ya conmigo, sustancia. Dígalo otra vez, sustancia. Tu oración debe tener un sustento. Recuerda que Dios es fiel a su palabra, no a la mía. Repito otra vez, Dios es fiel a su palabra, no a la mía. Dios va a cumplir todo lo que está escrito. Pero si yo logro que mi corazón se abra para que lo que está escrito se escriba en mí, se cumplirá también. Por eso es importante que usted busque que Dios le hable, que Dios le ministra, que ponga una palabra en su corazón. Entonces usted tendrá sustento para orar. Señor, tú me dijiste. Señor, tú me hablaste. Tú me prometiste. A través de la palabra yo te oí. Tú me dijiste que mi casa entera sería salva y oraré con fervor hasta que vea que es salva. ¿Por qué oro con fervor? ¿O por qué nace el fervor en la oración? Porque es el resultado de que Dios me habló. Nunca seremos fervientes en oración hasta que Dios hable a nuestros corazones. No es, y lo digo de esta manera, y esto me bendijo mucho, no es que Elías oró, la oración tomó a Elías. Había una palabra de Dios, y esa misma palabra de Dios inquietó a Elías a orar, a orar, a orar hasta que se cumpla. A orar hasta que se cumpla. Nunca seremos fervientes en oración. Y lo digo como amor, iglesia.
no seremos fervientes en oración, no seremos fervientes en el servicio, no seremos fervientes en adoración hasta que Dios escriba aquí. Si Dios no escribe aquí, seremos flojos en oración. Si Dios no escribe aquí, seremos flojos sirviendo. Si Dios no escribe aquí, seremos flojos amándole, siéndole fiel, adorándole. Lo que le da fervor, pasión a nuestras vidas es la abundancia de la palabra de Dios en mi corazón. Si no hay esa abundancia, dile que a tuyo serás un flojonazo. Orarás 5 minutos y te duermes y te levantas. Eliges qué día servir y qué día no. Ahora la congregación se vuelve opción, servir se vuelve opción, hacer tantas cosas para Dios se vuelve opción, porque hay carencia de una palabra de Dios aquí en el corazón. Estamos en la iglesia y nos distraemos, estamos orando y nos distraemos, queremos buscar a Dios y nos distraemos, nuestra mente está en otras cosas, nuestro corazón está en otras cosas, entonces no seremos fervientes en oración hasta que Dios escriba aquí en el corazón. ¿Qué ha escrito Dios en tu corazón? ¿Qué ha escrito Dios en tu corazón? ¿Saben por qué la fe de un centurión de atreverse a decirle al Señor, di una palabra y mi creador sanará? ¿Qué él necesitaba para que su criado se sane? Ni siquiera él necesitaba que Dios lo toque. Ni siquiera necesitaba que Jesús vaya a la casa. Necesitaba una palabra. Dame un sustento para yo creer. ¿Qué necesitó Pedro para caminar sobre el mar? ¿No fue una palabra? ¿Qué dijo Pedro? Dime, da la orden que yo vaya y voy. Y Jesús le dijo, ven. O sea, lo que le va a dar sustento a los milagros es la palabra de Dios escrita aquí. Lo que le va a dar sustento a mis oraciones para que se vuelvan fervientes es la palabra de Dios aquí. ¿Qué Dios te ha dicho para tu casa? ¿Qué Dios te ha dicho para tus hijos? ¿Qué Dios te ha dicho para tu negocio? ¿Hay una palabra escrita aquí? ¿Qué Dios ha dicho para tu vida? ¿Qué hay? ¿La persigues con insistencia? ¿Eres ferviente? ¿Oras con pasión? Y él oraba. Dice, y oró y no hubo lluvia. Y oró otra vez y llovió. Dios le habló de que no iba a llover y lo oró. Y después Dios le habla, va a llover y lo oró. Siempre la palabra que se escribe aquí es la que nos llevará a orar. Y tendré sustento para orar. Por eso a mí en lo personal me encanta orar la palabra de Dios. Porque Dios es fiel a su palabra, no a mi boca, a su palabra. Que mi oración esté cargada de palabra de Dios, no de mi palabra. ¿Me entiende? Yo transformo, por la gracia de Dios, los salmos en oraciones. Transformo el Salmo 23, transformo el Salmo 34, transformo el 27, el 91, el 1, transformo textos en oración. Transformo lo que Dios le dijo a Jeremías: te he puesto por encima de las naciones para arrancar, arruinar, derribar, destruir, pero también para plantar, para edificar. Y cuando eso taladra en mi corazón, Señor, dame tu gracia, dame tu unción, dame tu favor, que tu reino venga, arranca, destruye, derriba, arruina lo que no es tuyo, pero edifica y planta. Sus oraciones deben de tener sustento. Y el sustento debe ser la palabra. El sustento de la oración de Elías fue la palabra. Por eso Dios cumplió. ¿Saben por qué cumplió? Porque Elías oró la palabra de Dios. Elías oró la palabra de Dios. Elías no estaba orando por orar. Elías oró la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Dile acá que va a llover. Elías oró: Señor, tú dijiste que iba a llover. Yo vengo a orar. Tú cumples tu palabra. Por eso me encanta declarar sobre mi casa y yo. ¿Por qué lo declaro? No porque suena bonito, no porque me encanta, porque si Él lo dijo, Él cumplirá. Yo oro lo que Él dijo, porque Él cumplirá lo que Él dijo. Me encanta.
¿Me entiende? Me encanta, me encanta. Orar los salmos, orar el Padre Nuestro, orar textos que encuentro en la palabra que me bendice muchísimo y convertirlas en oración porque sé que Él cumplirá. Amén. Me encanta lo que dice Isaías, por su llaga estoy sano. Y lo declaro, así no esté enfermo, lo declaro. Dile que tuyo no esperes estar enfermo para declararlo. Por la llaga de Cristo estoy sano, fuerte, bendecido, con propósito, lleno de vida. Amén. Yo declaro, Señor, tú dijiste que reprenderías por nosotros al devorador. Tú lo dijiste. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Conviérteme en una tierra deseable. Amén. Dile que a tuyo, oras, ¿qué estás orando? Dile que a tuyo, ¿qué estás orando? Amén. Mire, Dios no le va a responder porque usted le diga, papito, Jehová Jireh, Jehová esto y Jehová el otro, papá bello, papito Dios. Dígale con lo que le diga. Si no hay fe, Dios no responde. Dios responde a la fe. Dios responde a la fe. Amén. Pongámonos de pie.